Bueno, entonces vamos a hablar hoy acerca de la irrigación de la cabeza y cuello. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la señora carótida interna. La señora carótida interna, ella tiene varias porciones, ¿verdad? Les voy a hablar un poquito aquí. Esto lo llamamos bulbo carotidio, el sitio donde ellas se bifurcan. Bulbo porque es algo ensanchado. Y es un sitio donde nuestro cuerpo es algo tan perfecto, hecho por un creador, que allí nuestro cerebro mide la presión arterial. Ahí mide la presión arterial y mide el nivel de oxigenación que nosotros tenemos. Eso es algo que debieron haber visto en Morfo 2, que se llaman varoreceptores. Hay varoreceptores, el nervio vago, que es el 10º par craneal, envía ramitas allí, nervios que miden, que se tiran allí unas neuronas que están allí en la pared de la arteria, y cada vez que se estira la arteria con el pulso, él mide la presión arterial. ¿Cuánto de presión arterial está manejando el corazón? Eso es para que haya una autorregulación en que si necesitamos bajar la presión, el cerebro envía una señal al corazón y le dice vamos a bajar la presión. Eso lo vamos a ver en el sistema nervioso. Igual hay los que se llaman los quimiorreceptores, que entonces son neuronas especializadas que miden el nivel de oxígeno y envían también esa señal al cerebro para entonces, por ejemplo, respirar más. O por ejemplo, es lo que ustedes, cuando ustedes están bajo el agua y están aguantando la respiración, ¿qué hace que ustedes como sea busquen respirar? Es porque los quimiorreceptores están midiendo el nivel de oxígeno que se está agotando, lo envían al cerebro y le dicen, papá, vamos a respirar como sea porque ya no aguantamos más. Entonces, bueno, es eso para que sepan. Eso ocurre en el bulbo carotidio. Entonces la carótida interna, ella está comisionada para ir al cerebro a irrigar, o sea, ir al cráneo a irrigar el cerebro. Entonces, ella casi no da prácticamente ramas. A veces se consigue una que otra rama por allí, pero la mayoría de las personas, la carótida interna no da ramas. Entonces, quise describirles las porciones desde que sale. Entonces tenemos una porción supraioidea, después del ioides, está porción supraioidea, después una porción retroestilia, ¿verdad? De la apófisis estiloides, luego una porción intrapetrosa, porque si se dan cuenta, ella se mete por un agujero, pero en verdad no es un agujero, es un conducto. Fíjense que es un huequito, el huequito es la entrada aquí, pero no sale aquí. Fíjense que no sale aquí, sino que viene saliendo como por aquí. Entonces este conducto es lo que se llama la porción intrapetrosa. O sea, este es el conducto carotidio, pero que no es un agujero, sino un conducto. Y entonces a la porción por donde va la carótida aquí se le llama porción intrapetrosa porque está en la porción petrosa del hueso temporal. La otra porción es la porción sinusal. Sinusal significa sinusoide, significa en forma de S. Por ejemplo, el colon sigmoide tiene forma de S. Entonces todo eso sí, sinusal es con S, como en forma de S. La misma carótida interna, la misma maxilar interna tenía esa forma sinusal. Entonces, bueno, la señora carótida interna, vamos a decir aquí como abre boca que quienes se encargan de la irrigación del cráneo completo son dos arterias principales.
la carótida interna y la vertebral rama de la subclavia. Estas dos arterias, carótida interna y vertebral, son las que se van a encargar de toda la irrigación de lo que está dentro del cráneo. Entonces, tenemos que la carótida interna, que es esta que vemos aquí, ¿verdad? Cuando ya está en su porción sinusal, empieza a dar varias ramas. Bueno, de hecho, desde la porción petrosa, un poquito antes de entrar al conducto carotidio, a veces, no siempre, da esta arteria carótico timpánica. Dentro de del conducto carotidio llega a dar estas otras arterias. La arteria anatomótica de la vidiana. La vidiana es una arteria, es una de las ramas finales de la maxilar interna. Se anastomosa con esta. Otra que se anastomosa con la meningia media, que también es rama de la maxilar interna. Y la del ganglio, y otra para el ganglio de Gasser. Y la hipófisis, ya eso es casi prácticamente llegando aquí al final de lo que es la carótida interna. Todas estas 5 son lo que llamamos ramas colaterales de la arteria oftálmica. Ramas colaterales de la arteria oftálmica. Ramas colaterales de la carótida interna. Lo que pasa es que a la vez estoy leyendo el chat. Yo, como soy hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. Entonces, la carótida interna da estas 5 ramas, de las cuales la oftálmica es la más importante. Las otras a veces están, a veces no están y no son muy descritas en los libros. Entonces, es la oftálmica, de la que vamos a ver varias ramitas por ahí. La mamaria interna es rama de ¿quién? De la subclavia, sí. La mamaria externa, rama del axilar. Ajá. Entonces aquí vamos a ver varias foticos, ¿verdad? Esto, como ven, es del testí también. Como aquí la arteria oftálmica, ella se dirige hacia adelante, o sea, sale de la arteria carótida interna. Vamos a decir, no es esta que viene aquí, sino esta que está más abajito. Voy a quitar el señalador para que la vean. Esta que está aquí abajito es la oftálmica, que se está dirigiendo obviamente a la órbita. En la órbita, al pasar, entonces empieza a dar todo este poco de rama. Todas estas arterias que ustedes ven aquí son estas. Todas estas mismas aquí están bastante descritas en el testí para cada uno de las estructuras que hay en la órbita. Están en ese orden. Aquí las vemos, ¿no? Cuando pasa a través del agujero esfenoidal, que pasa junto con varios de los pares craneales que vamos a ver después, ¿verdad? Y va a ir dando cada uno a cada una de estas estructuras. Disculpen que aquí yo lo había puesto en negrita a medida que pasaban los dibujos. Pero bueno, entonces fíjense cómo aquí me va dando a la glándula lagrimal. Estas que se llaman ciliares cortas y largas ¿se acuerdan cuando vimos la coroides, que es una capa irrigada del globo ocular? Entonces fíjense, lo que son las ciliares cortas y largas son estas arterias que vienen aquí y dan la irrigación a lo que es la coroides, que la coroides se encarga de la irrigación como tal del globo ocular. Existen otras arterias que se llaman muscular superior y muscular inferior, que se van a encargar de los músculos del ojo que vimos, por ejemplo, estas que vienen aquí. Muscular superior, muscular inferior. Ya cuando vamos llegando más adelante, ¿verdad? Están las etmoidales posterior y anterior, que son estas que vemos aquí, etmoidales, anterior y posterior, que recuerden qué es esto. Esto es la lámina cribosa del etmoides, que es por donde va a pasar
el primer par craneal, que es el olfatorio, el que se nos daña con el coronavirus y por eso no olemos el café. Ajá. Otra arteria súper importante y para el doctor Torres súper importante es la central de la retina. La central de la retina es una arteria que viene aquí, es esta que ustedes ven aquí, viene con el nervio óptico. Este nervio es el nervio óptico. Cuando ustedes están viendo algo, como lo están viendo ahorita, entra, como yo les expliqué, a través de la pupila y eso se proyecta dentro del ojo en la capa interna que tiene el globo ocular, que como ustedes saben es la retina. Si nosotros viéramos por aquí, ¿verdad? Los que han tenido problemas en la vista y han ido al oftalmólogo, ¿qué hace el oftalmólogo? Les dilata la pupila y les hace lo que se llama un fondo de ojo. Mira a través de su pupila dentro de su globo ocular, y que eso molesta bastante. Ustedes quedan todos encandilados porque la pupila no puede regular la entrada de luz por el medicamento, las goticas que les echaron, que se dilata la pupila y entra toda la luz y entonces ustedes quedan encandilados. Entonces él mira dentro de su globo ocular y ¿qué mira? Mira esto. Mira esto. Aquí en lo que se llama la mácula, ¿verdad? Y esto es la papila, que es el sitio donde entra el nervio óptico, que es el segundo par craneal, que es el que nos ayuda a ver. Aquí se distribuyen todas las neuronas a través de toda la retina. También vienen estas arterias, que son ramas de la central de la retina. Dios mediante, cuando ustedes pasen Morfo 3, lleguen al cuarto semestre y hagan un fondo de ojo, ¿verdad? Van a ver estas arterias que son ramas de la central de la retina. Este es el único sitio en todo el cuerpo humano en que ustedes van a poder ver una arteria en vivo sin estar operando al paciente. Es el único sitio en todo el cuerpo humano donde pueden ver una arteria sin estar operando a la persona. Y de verdad que es algo muy muy bonito. Se lo puede decir los estudiantes del quinto semestre que acaban de pasar que pasaron por allí. Ah, bueno, Lisela, ya está por hacerlo. Bueno, te recomiendo que estudies del libro Juani, se escribe con W, Juani. Estudies fondo de ojo, porque ahí te va a decir cómo se hace el fondo de ojo para que tú lo puedas llegar a ver, porque tampoco es que es tan fácil lograr verlo, y buscar un compañero que sea colaborador y que no esté cerrando los ojos. Bueno, y entonces finalmente, ¿verdad? Está la nasal y la frontal, que van a emerger a través también de la escotadura supraorbitaria, van a emerger y van a anastomosarse con arterias de la temporal y con de la facial. Bueno, entonces la carótida interna no terminó aquí. La carótida interna apenas comienza el juego de ella. Da aquí, a este nivel, cuando está dando la curvita aquí. Ahorita vamos a ver mejores fotos. Aquí cuando termina de dar la curvita, da estas ramas terminales que son cerebral anterior, cerebral media, comunicante posterior y coroidea. Aquí por ejemplo vemos la cerebral anterior. Entonces aquí la vemos. Esto que está aquí, esto es la carótida interna. Carótida interna, ¿verdad? Aquí vemos un dibujo un poquito mejor. ¿Sí? Vean que es el mismo dibujo. Agarré y corté aquí esto. ¿Cómo se llama esto? Protuberancia del tallo encefálico. Corto eso y queda así. Ven que es el mismo dibujo. Entonces, esto es la carótida interna que viene subiendo. Estamos viendo el cerebro por detrás. Perdón, por debajo. Estamos viendo el cerebro por debajo. Esto que ustedes ven aquí, primer par craneal colocándose encima de la lámina cribosa del ecmoides.
Y este es el segundo par craneal, que esto se llama aquí quiasma óptico, donde se unen los dos nervios ópticos, el derecho y el izquierdo. Esta es la hipófisis, que es la que se sienta en la silla en la silla turca, ¿verdad? Y entonces alrededor de ella está este circuito arterial que se llama polígono de Wills. Bueno, esta arteria carótida viene subiendo, ¿verdad? Y entonces termina a dar sus ramas terminales, que son cerebral anterior, cerebral media, coroidea y comunicante posterior. Cerebral anterior, cerebral media, coroidea y comunicante posterior. Entonces, ellas me van a ayudar a formar el polígono de Wills. Aquí está la hipófisis. Como les dije, quiasma óptico, el segundo par craneal. Yo no les voy a estar preguntando segundo par craneal, primer par craneal en el quiz que viene o en el parcial, porque eso es de neuro. Solamente que quiero que se vayan ubicando en estos dibujos que a veces son un poquito abstractos, porque el cerebro no digo que no es difícil, pero tienen que practicarlo, tienen que enamorarse de él, ponerse a verlo, ponerse a estudiarlo. Porque si no, eso sí, así nada más dándole las clases, es mentira que se lo van a aprender. Sí lo van a entender, Dios mediante, es mi idea, que ustedes me entiendan, pero que se lo van a aprender, eso no es mentira, yo no puedo hacer mucho. Entonces, deben ponerse a leer y estudiar. Y no decir, no, bueno, lo voy a dejar para después. No, cuando esté en neuro. No, aprovechen, porque cuando empecemos neuro, de verdad que la cosa se va a poner un poquito más peluda. No es amenaza, no es nada por el estilo, sino que yo pasé por eso. Y yo sé que no es fácil. Y por eso siempre les vivo diciendo que aprovechen el tiempo que tienen. Otra vez aquí, fijémonos, carótida externa, carótida interna, me va a dar cerebral anterior, cerebral media, las coroideas y la comunicante posterior. Las coroideas, ¿se acuerdan cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo, verdad? Que hablamos del recorrido de todos los ventrículos. Esto que ustedes ven aquí es el ventrículo lateral. Es decir, aquí hay líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo se produjo cuando la sangre que viene de la carótida interna se vino ahora por las coroideas. Se llama coroideas porque esto se le llama, esta malla aquí, este manojo aquí, se llama plexos coroideos, que son como unas mallas que hay en la cápsula de Bowman del riñón, de la nefrona. Entonces, los plexos coroideos ultrafiltran la sangre, sacan el plasma pero súper ultra filtrado, y entonces sale el líquido cefalorraquídeo. Aquí se produce el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Ajá. Otra arteria que no podemos dejar atrás es la vertebral, que habíamos dicho que íbamos a hablar más tarde de ella. La arteria vertebral es esta, que viene subiendo, ¿verdad? Vamos a trazarlo un poquito aquí para poderla ubicar cuando la habíamos dejado. Esta que viene aquí, ¿ves? Arteria vertebral pasa por los agujeros de las apófisis transversas, sube, da esta vueltica aquí, asciende por el agujero magnum, ¿verdad? Y aquí, esto aquí es la protuberancia, el tallo y la protuberancia. Entonces, ella aquí viene por delante del tallo encefálico. Aquí está a nivel de por delante del tallo encefálico. Entonces, aquí está, por delante del tallo encefálico. Es esta. Aquí. Por delante del tallo encefálico. Y entonces me va a dar varias ramas, que son las meningias, ¿verdad? La meningia posterior, la espinal posterior, espinal anterior, esta que ven aquí,
espinal anterior, esta que ven aquí, espinal posterior. Las espinal posterior son dos, ¿ves? Una de este lado y una de este lado, y se van a dirigir, esto es la médula espinal, se van a dirigir hacia posterior y van a irrigar la parte posterior de la médula espinal. Las dos espinales anteriores sí se van a unir en una sola arteria llamada espinal anterior, que va a irrigar por delante a la médula espinal. Cuando veamos médula espinal y yo les diga cómo se irriga la médula espinal, yo solamente les voy a tener que decir que se irriga a través de la espinal anterior y la espinal posterior, y ustedes se van a tener que acordar que son ramas de quién, de la vertebral, que es rama de la subclavia, que es rama del tronco brachiocefálico, que es rama de el callo de la aorta, que es rama de el ventrículo izquierdo. ¿Ven? ¿Ven que no es fácil? ¿Ven que no es difícil? Fácil, lo que pasa, yo me lo sé, pero es porque lo repaso y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir para que no se me olvide. Esto no me lo aprendí así de un día para otro, sino es repetirlo. La arteria espinal anterior y las espinales posteriores son rama de la vertebral, que son rama de la subclavia, que son rama del tronco brachiocefálico, que son rama del callado de la aorta, que es rama del ventrículo izquierdo. Eso estaba pidiendo Lisela que lo repitiera. Bueno, entonces, seguimos ascendiendo y se dan cuenta que también entonces la vertebral se une y me da lo que es el tronco basilar. El tronco basilar. Antes de ella dividirse, me da la arteria cerebelosa posterior inferior. Fíjense que este es el cerebelo. Este es el cerebelo. Y me da la cerebelosa posterior inferior. Que es esta que están aquí. Estas cositas que están aquí, estos deditos que ustedes ven aquí, son los pares craneales que un día de esto nos los vamos a tener que aprender. Entonces, después que se unen las dos arterias vertebrales, fíjense que seguimos subiendo, después que se unen las dos arterias vertebrales, se unen y se forma la arteria o tronco basilar. Tronco basilar, y me da todas estas arterias, que son las protuberanciales, que son estas rayitas que están aquí, son las protuberanciales porque van para la protuberancia. Facilito, esto es la protuberancia del tallo encefálico, esto es bulbo raquídeo, protuberancia. Entonces las arterias protuberanciales son varias, son muy cambian mucho de número entre personas. Tenemos las auditivas internas, las cerebelosas anteroinferior, así como teníamos cerebelosas, ¿verdad? Aquí cerebelosa posterior inferior, anterior inferior. Ahora tenemos aquí la anterior inferior, las cerebelosas superiores, ¿verdad? Esta que vemos aquí, cerebelosas superiores, y finalmente el tronco basilar se divide en dos ramas terminales, que son la cerebral posterior. Cerebral posterior. Entonces, repasemos quién es esta señora aquí. Carótida interna, que me da oftálmica, que es parte de las ramas colaterales. Las terminales, ¿cuáles son? Cerebral anterior, cerebral media, coroidea y comunicante posterior. La basilar, que viene de la unión de las dos vertebrales, me va a dar las cerebrales posteriores. Las cerebrales posteriores me van a dar esta arteria que se llama comunicante posterior. Comunicante posterior. Aquí vemos, si lo vemos de lado, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos de lado? Entonces aquí está. Las vertebrales se unen aquí y forman el tronco basilar. ¿Cómo sé que este es el tronco basilar?
porque está delante de la protuberancia. Delante de la protuberancia está el tronco basilar, que se divide en dos. Cerebral posterior. Y la cerebral posterior me va a dar la comunicante posterior. Esta es la carótida primitiva, que aquí me está dando, esta es la cerebral media. Y aquí, esta que ustedes ven aquí, es parte de las coroideas que están formando aquí el plexo coroideo, porque estas cavidades que ustedes ven aquí, esto es una cavidad, esta es la cavidad de los ventrículos laterales. Plexo coroideo derecho, plexo coroideo izquierdo. Entonces, sin darse cuenta, ya se aprendieron el polígono de Wills. Si ustedes en algún momento alguien les dijo que el polígono de Wills, no, que lo van a quebrar con eso, no piensen eso. Tienen que pensar en que sí pueden. Si no pudieran, no existieran médicos. Bueno, se graduó uno solo, dos, de bromita por allá. No, pues todo el mundo se gradúa de médico, ustedes pueden también. Mi número de médico del ministerio es 80.000. Y ahora eso va como por 130.000, 140.000 por ahí. Es decir, que 140.000 médicos se han graduado. Mínimo aquí en Venezuela. Obviamente ahí entran los extranjeros también, pero es lo que le quiero decir. Si 140.000 personas han podido graduarse de médico, ustedes también pueden. Entonces fíjense, a lo mejor, si vuelvo y le repito, a lo mejor le metieron miedo con el polígono de Wills y ya se lo saben sin darse cuenta. ¿Cómo está formado el polígono de Wills? Bueno, está formado de atrás hacia adelante. Aquí esta última que no les nombré, que es rama de esta, que es la cerebral anterior. Cerebral anterior da esta rama que se llama comunicante anterior, que une a las dos cerebrales anteriores. Entonces, polígono de Wills está formado por cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral anterior, ¿verdad? Después viene cerebral posterior. Pues, otra vez. Comunicante anterior, cerebral anterior, comunicante posterior y cerebral posterior. Ustedes ven, es prácticamente algo de 6 lados, un hexágono. Entonces, hacia adelante tenemos comunicante anterior. Aquí al principio cerebrales anteriores, después hacia atrás cerebrales posteriores, ¿verdad? Comunicantes posteriores, y más atrás cerebrales posteriores. Si repasamos cómo se van formando, las vertebrales se unen y forman el tronco basilar, y el basilar, ¿verdad?, se divide en las cerebrales posteriores, que me van a dar las comunicantes posteriores. A nivel anterior, las carótidas internas me van a dar la cerebral anterior, que va a ayudar, se van a unir a través, o sea, las dos cerebrales anteriores se van a unir a través de las comunicantes anteriores. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Cuál es la idea de este polígono de Wills? ¿Por qué Dios lo creó? ¿Por qué existe allí? Porque el cerebro es alguien que debe estar irrigado todo el tiempo. Si ustedes ocluyen obstruyeran por 3 segundos las dos vertebrales y las dos carotidias, en 3 segundos el cerebro baja el switch, se desmaya la persona. El cerebro no puede pasar más de 3 segundos sin oxígeno. Entonces,
Es por ello, ¿verdad? Que entonces si existe oclusión de alguna de las cerebrales, las otras ramas del polígono de Wills ayudan a seguir irrigando el sitio del cerebro que se está muriendo. Recordemos que normalmente, claro, se ha descubierto que sí, las neuronas se pueden duplicar otra vez, pero en muy poca medida, no como un tejido en la piel, que tú te haces una herida en la piel y bueno, después eso cicatriza, ¿verdad? Pero las neuronas normalmente no se pueden sustituir. Entonces, si las neuronas se mueren porque le faltó oxígeno, eso no lo puede sustituir. Es por ello que entonces las demás arterias tratan de suplir a través de esta red, el polígono de Wills, a la irrigación a nivel del cerebro. Voy a ver las preguntas por aquí. ¿Cuál viene después de la cerebral anterior? O sea, hacia acá hacia adelante, ahorita más adelante vamos a ver el recorrido de cada una de estas cerebrales y qué irriga dentro del cerebro. O debe ser que estás preguntando después aquí, después de estas cerebrales, o sea, aquí tenemos comunicante anterior, cerebrales anteriores, que son ramas de la carótida interna, las comunicantes posteriores, que son ramas de estas señoras que están aquí, que son las cerebrales posteriores, que son ramas de la basilar, y que la basilar es rama de la vertebral. Creo que respondí tu pregunta, Crystal. Ah, bueno, Daniela le comentó las comunicantes anteriores. No, Lisela, eso es, o sea, lo que se le hace es como un estímulo de dolor, eso es otra cosa. En anestesia lo que le hacen es un estímulo de dolor para que el paciente despierte más rápido. Más no es que se le va a ocluir así la parte del oxígeno. Lorelvis, repito una vez más, el polígono de Willis. Está formado por, desde adelante hacia atrás, comunicantes anterior, cerebrales anteriores, que son rama de la carótida interna, las dos comunicantes posteriores, que son rama de las cerebrales posteriores. Disculpen que yo normalmente lo abrevio así, a lo mejor quedará un poquito feo. Muchas de las cosas, si ustedes se dan cuenta, yo lo abrevio así, pero por lo menos a mí, cuando yo estudiaba, al abreviar, mi cerebro como es flojo, entonces buscaba aprendérselo más rápido, porque la palabra es corta. O sea, lo tiendo a leer más rápido a que si yo escribo la palabra completa, entonces en mi cerebro que es flojo le da como flojera le aprendes eso. Entonces por eso yo siempre lo abrevio así y todo lo tengo abreviado y bueno, yo les digo siempre cuál es la abreviatura. Hay una por ahí que se me colió agujero AGJ. Creo que me estoy retrasando mucho por aquí. Este aquí, AGJ. Ajá, entonces, ¿de qué me sirve? Y ojo, aquí la gente que es de los semestres un poco más adelantado. ¿De qué me sirve aprenderme el polígono de Wills? ¿Y de qué me sirve saber de las cerebrales anteriores, media y posterior? Bueno, cuando el profesor Torres me dio introducción a la práctica médica y me dio la parte de neurológico para examinar al paciente neurológico, lo primero que él nos dijo fue: el objetivo en neurológico es saber dónde está la lesión. Es decir, que si yo tengo un paciente con una alteración neurológica y yo al examinarlo poder saber en qué sitio del cerebro está la lesión que le está ocurriendo al paciente, por ejemplo, como un SB, una enfermedad cerebrovascular, un trombo, se tapó una arteria. Si no sabemos bien la irrigación que les voy a dar a continuación, y entonces nosotros relacionamos las zonas del cerebro con lo que el paciente está manifestando, vamos a poder saber sin tomografía cuál arteria se tapó. Si la anterior
la cerebral anterior o la cerebral media o la cerebral posterior. Esa es la idea de saber, de conocer la irrigación del cerebro. Y eso se lo van a preguntar. Ustedes están en octavo, noveno semestre y están en medicina interna, tienen un paciente con un SB, le van a preguntar ¿cuál arteria se ocluyó? Doctor, pero si yo no tengo tomografía. No me importa, tienes que saberlo, porque depende de lo que el paciente está manifestando. Entonces, vamos a ver. Fijémonos. La cerebral anterior es esta que vemos aquí. Esta misma que vemos aquí, es esta misma aquí. La cerebral anterior, esto es, como ya ustedes saben, la cara medial del cerebro. Entonces, la cerebral anterior se dirige hacia anterior, hacia arriba y luego hacia atrás. Si se fijan, es facilito porque está rodeando a este señor que yo les decía que cuando veía los dibujitos de mi mamá me llamaba la atención en el cerebro esto que está aquí. Yo decía, algún día yo sabré para qué sirve eso. ¿Qué es lo que se llama? Pues, quedé en blanco. Se me olvidó. ¿Quién me ayuda? Cuerpo calloso, sí. No sé, cuerpo calloso. Entonces, la cerebral anterior, ¿verdad? Se dirige hacia adelante, hacia arriba y luego hacia atrás. Y va irrigando, fíjense todas las arterias que va dando, va irrigando toda esta cara medial del cerebro, toda esta zona de la cara medial del cerebro. Estas ramitas pasan hacia la parte lateral. Fíjense aquí. Esta es la misma cerebral anterior. Fíjense el recorrido. Cerebral anterior, ¿verdad? Viene aquí. Se dirige, como les decía, hacia adelante, hacia arriba y luego hacia atrás. Y va dando las ramitas que van a irrigando la cara medial del cerebro hasta, fíjense que pasan hacia la cara lateral. Pero en la cara lateral, fíjense que irrigan, pero un poquito nada más. Fíjense que irrigan, como decir, esta zona. Entonces, la arteria cerebral anterior irriga en el cerebro, en la cara, se deben aprender esto. En la cara medial del cerebro irriga el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Toda la cara medial del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Y en la cara lateral irriga también irriga también el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, pero solo los 2 centímetros superiores. Solo los 2 centímetros superiores. Se me olvidó poner la cara aquí. Aquí está. Azulito es cerebral anterior. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué parte del cerebro irriga la cerebral anterior? Irriga toda la cara medial de los lóbulos frontal y parietal, y en su cara lateral irriga los 2 centímetros superiores. Irriga los 2 centímetros superiores. Profe, ¿me tengo que aprender eso así? ¿Los 2 centímetros superiores? Sí, se lo tiene que aprender así. Ya usted va a ver por qué. A mí me gusta enseñar el por qué. Porque si espero que llegues a medicina interna para saber el por qué, chao cheo, se olvidó eso. Ya van a ver por qué. Entonces, eso es la cerebral anterior. 2 centímetros superiores de la cara lateral. ¿Lo está viendo aquí? 2 centímetros superiores de la cara lateral. Esta es la cara lateral del cerebro. Los 2 centímetros superiores de la cara lateral de los lóbulos frontal y parietal. Los 2 centímetros superiores de la cara lateral de los lóbulos frontal y parietal.
Entonces vamos a quedarnos aquí de una vez. Cerebral media. La cerebral media parte desde es rama de las ramas terminales, ¿verdad? De la carótida interna, y ella se mete a través de esta incisura. ¿Quién es esta incisura que está aquí? Si nos metemos por aquí, la incisura lateral o de Silvio. Entonces se mete a través de la incisura lateral o incisura de Silvio y sale en la cara lateral. Y en la cara lateral irriga prácticamente toda la cara lateral. Como si yo les pregunto, ¿qué irriga la cerebral media? Irriga en la cara medial, no irriga prácticamente nada. De este rosadito aquí, no irriga prácticamente nada porque de una vez se va hacia la cara lateral. Entonces, en la cara lateral irriga todos los lóbulos. Lóbulo frontal y parietal menos los 2 centímetros superiores, porque esos están por la cerebral anterior. Y los lóbulos occipital y temporal menos los 2 centímetros inferiores. Toda la cara lateral menos los 2 centímetros superiores del frontal y parietal y menos los 2 centímetros inferiores del temporal y occipital. Otra cosa que irriga la cerebral media y es prácticamente lo más importante de la cerebral media, que de hecho es la que más se tapuza, es la que más se tapa, es la que más se ocluye, es la que más se enferma del SB, en los SB isquémicos, es que ella, cuando va pasando por la incisura lateral o de Silvio, va irrigando aquí a este tejido intraparenquimatoso, que son estas estructuras. Anoten por ahí en cuaderno un margen arriba, estas estructuras que se llaman ganglios de la base, que son parte de sustancia gris del cerebro. Y aquí, esto que ustedes ven aquí, sustancia blanca, esto por aquí, esto se llama cápsula interna. Vuelvan a anotar eso ahí en un cuadernito arriba. Cápsula interna. ¿Qué es eso? Bueno, cuando las neuronas, el cuerpo neuronal está aquí, en esta sustancia gris que está en la corteza cerebral. Allí se originan sus pensamientos y allí se originan las órdenes que ustedes dan a su cuerpo para moverse. Pero esas neuronas deben irle a decir a los brazos y a las piernas, ¿verdad? Que se muevan. Entonces ellas bajan, o sea, las neuronas, sus axones bajan por aquí y por una vía que se llama cápsula interna. ¿Qué pasa por aquí? Y la irriga la cerebral media. Entonces, cuando una persona se le paraliza la mitad del cuerpo, cuando le da un SB, es porque es culpa de la cerebral media, que se tapó, dejó de irrigar la cápsula interna y el paciente, aunque procese la orden de querer mover el brazo, no lo puede mover porque su neurona aquí, esta parte, se murió. Y entonces no pasa la información hacia abajo. Y por eso la mitad del cuerpo, porque este corte sería, esto sería el lado derecho y este el lado izquierdo. Entonces, su lado izquierdo, si se tapa su lado izquierdo no se va a poder mover, que vamos a ver más adelante en las clases de neuro, que hay un sitio más abajo donde ellas se decusan. ¿Ve? Entonces, la cerebral media, repito, se encarga de, en la cara lateral, la irrigación de todos los lóbulos, excepto los 2 centímetros superiores del lóbulo frontal y parietal, y excepto los 2 centímetros inferiores del lóbulo occipital y temporal. Además, se encarga de los ganglios de la base y de la cápsula interna.
Y la cápsula interna se encarga ya, como les dije, de vía motora. Esa cosita, anótenla por ahí en un borde arriba. Y cuando vayan a estudiar para el parcial de neuro, ya seguro van a saber qué es eso. Ganglios de la base del cerebro. La base del cerebro. Ajá. Eso no son ganglios linfáticos, esos son otros ganglios. Eso de hecho mañana les voy a explicar qué es un ganglio. Un ganglio en el sistema nervioso. La cerebral posterior. ¿Vean? Fíjense su recorrido. Ella es rama de la basilar. Perdón, esta que está aquí. Ella es rama de la basilar y se va a encargar de la irrigación de todo lo que está en la fosa posterior del cráneo. ¿Qué hay en la fosa posterior del cráneo? El tallo encefálico, el cerebelo. Y además, en el cerebro va a irrigar las partecitas que nos faltan, que es esta que está aquí. Ella se va a encargar en la cara medial de el lóbulo temporal y del lóbulo occipital, en la cara medial del cerebro. Y entonces estas ramitas se van a ir un poco hacia lateral, ¿ves? Ven que está buscando hacia lateral. Y entonces llegan aquí y entonces se van a encargar de los 2 centímetros inferiores del lóbulo temporal y occipital en su cara lateral. Repito, cerebral posterior se va a encargar en la cara medial del lóbulo, de todo el lóbulo temporal y occipital. Van a ir estas ramitas hacia afuera y se van a encargar de los 2 centímetros inferiores del lóbulo temporal y occipital. Obviamente también de la parte del cerebelo y del tallo encefálico. Sobre todo recordemos que repasamos ahorita las arterias, las cerebelosas, las protuberanciales y todo eso. Entonces, depende del SB que le dé el paciente va a manifestar diferentes síntomas. Entonces, por ejemplo, un paciente que entonces está tendiendo a caer en coma, el sitio de nuestro cerebro que se encarga de dormir o de despertarnos es el tallo encefálico. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, paciente que le dio un SB y que tiende a caer en coma es porque es de la cerebral posterior. De todas estas cerebrales, la que da más mortalidad, la que el paciente tiende más a morir, es la cerebral posterior, por todo lo que les estoy diciendo, porque en el tallo se encuentran todos los centros reguladores de nuestras funciones involuntarias, como son mantener la frecuencia cardíaca, mantener la frecuencia respiratoria, que son cosas que a veces, por lo menos el respiratorio uno lo puede modificar, la cardíaca obviamente no, pero lo que es el sueño, todas esas cosas, entonces se encarga el tallo. Entonces la más mortal es la cerebral posterior, un SB de la cerebral posterior. Ajá, ahora profe, ¿qué es esto? Se volvió loco. Bueno, esto me recuerda mucho al profesor Torres, porque yo me acuerdo que en Morfo 3 a mí me dieron esto, pero yo no había entendido para qué era. Después el profesor Torres nos dijo, bueno, ajá, estamos en neurológico, vamos a examinar al paciente y tal. No, tienen que repasar el homúnculo. Homúnculo, ¿qué es eso? Es la representación de el cuerpo allá arriba en el cerebro. Vértale. Bueno, búsquenla en la página tal del Suro. Y ahí está este muñequito. Bueno, resulta, ¿verdad? Que si hacemos este corte, ¿verdad? Esto es un corte coronal del cerebro. Hacemos un corte coronal del cerebro. ¿Se acuerdan, verdad? Que si vemos la cara lateral... Oye, no tengo una cara lateral por aquí.
Bueno, está esta. ¿Se acuerdan que teníamos la cisura de Rolando, verdad? Y delante de la cisura de Rolando estaba un gusano que se llama circunvolución precentral. Y había una circunvolución poscentral detrás de la cisura de Rolando. En esas circunvoluciones, ¿se acuerdan que yo les dije que en esa circunvolución precentral estaban los centros motores? Es decir, las neuronas que le dicen a nuestro cuerpo que se mueva en la circunvolución precentral. Y en la circunvolución poscentral llegaban desde toda la piel, desde nuestro cuerpo, llegaban a ese sitio en la circunvolución poscentral, porque ahí llega todas las partes sensitivas, todo lo que nosotros sintamos llega allí. Entonces, si nosotros hacemos un corte coronal, ¿verdad? A través de esa circunvolución motora y sensitiva, no sé si me están entendiendo, si yo hago un corte a través de toda la circunvolución motora y sensitiva, ¿verdad? El corte me va a quedar así. Me va a quedar así como esto, ¿eh? Entonces, esto que ustedes ven aquí, yo hice un corte coronal del cerebro a través de la circunvolución motora, que es la circunvolución precentral en el lóbulo frontal. Y entonces aquí salen todas las neuronas para allá para abajo, para la médula espinal, y por ejemplo, de aquí salen las que van a los dedos del pie. Entonces se echan el polo desde aquí hasta los dedos del pie. Baja, médula espinal, todo eso. Igual, aquí van las que van a mover la rodilla, las que van a mover la cadera, el tronco, el hombro, la mano. Entonces fíjense la representación de la mano, porque se llama homúnculo porque es un hombre pero que está deformado. ¿Por qué está deformado? Bueno, porque uno tiene más neuronas para algunas cosas que para otras. Fíjense aquí nada más, estamos hablando de este nada más. Esto es el motor, es decir, lo que comanda nuestro cuerpo. Entonces, la mano, fíjense, todo este segmento del cerebro en la circunvolución precentral está para la mano, porque necesito muchas neuronas para mover la mano. Todo lo que yo necesito, por ejemplo, para escribir, todo lo que yo necesito de mi cerebro para escribir, para hacer esos movimientos finos, están allí. Igual para los músculos de la cara, todos los músculos que ustedes nos enseñaron hace días, todos esos músculos de la cara se mueven a través del nervio facial, pero eso sale de aquí y baja hasta el nervio facial. Y todo esos músculos. Entonces, todos esos nervios salen, todas esas neuronas salen de aquí, pasan por la cápsula interna y bajan. ¿Qué sucede? Que entonces fíjense ahora, si se me ocluye, Dios me cuide, pero si se me ocluye la cerebral anterior, ¿qué va a pasar? Fíjense, ¿de qué se encarga la cerebral anterior? De toda la cara, ¿se acuerdan? ¿Verdad? De toda la cara medial del lóbulo frontal, es decir, que va a abarcar esto. Y de los 2 centímetros superiores, fíjense hasta aquí, de los 2 centímetros superiores de la cara lateral del lóbulo frontal. Entonces va a abarcar toda esta parte que el paciente no va a poder mover. En cambio, si es la cerebral media, es toda la cara lateral menos los 2 centímetros superiores y la cara medial que no da. Fíjense entonces, va a afectar todo esto y entonces es cuando el paciente tiende a darle también parálisis facial, lo que se llama una parálisis facial central, que no es la común. La común es la periférica, pero de eso vamos a hablar cuando veamos pares craneales. Esto, por el contrario, esto es un corte coronal, pero a través de la circunvolución poscentral, que es la sensitiva, es decir, todas las neuronas que traen todas las sensaciones. Si ustedes están sentados, por ejemplo, en este momento están sentados en su silla, tienen los glúteos en la silla, pero
ahorita que yo les acabo de decir eso, es que ustedes se dan cuenta que sienten la silla a través de sus glúteos. Toda esa sensación en sus glúteos, eso sube por aquí y llega aquí. Y ahí es que tú procesas, que sientes la silla, si está dura o está blanda, o si está fría o está caliente. Entonces, todo eso igual, ¿verdad? Tiene que ver con cerebral anterior, inerva esto, cerebral media, inerva esto. Entonces, esto es la parte sensitiva. Fíjense que las neuronas que llegan de la mano, sensaciones de la mano, son en mayor cantidad, y por eso nosotros todo lo tendemos a tocar con la mano si necesitamos probar que es liso o rugoso, si es frío o caliente. Todo lo hacemos con la mano porque allí es donde procesamos mayormente. Y por supuesto, en la cara, los labios, tenemos también mayor sensibilidad. Entonces, es por esto que ustedes necesitan saber y aprenderse de memoria irrigación del cerebro, que irriga cerebral anterior, medio y posterior. Por supuesto, cuando vayamos viendo las diferentes zonas del cerebro, cuando veamos cerebro, médula espinal, diencéfalo, siempre vamos a estar repasando irrigación para ver su importancia. Entonces, cuando vemos esto otra vez, yo creo que ya no le tenemos tanto miedo. Vamos a tratar de, se me olvidó colocarla sin leyenda, pero vamos a tratar de enumerarla. Ya echen las últimas neuronas, traten de exprimir las últimas neuronas aquí terminando la clase. Tratemos de adivinar estas arterias. Entonces, callado aórtico, ¿verdad? Entonces, tronco brachiocefálico, carótida primitiva, subclavia. Entonces aquí va carótida primitiva, ¿verdad? Carótida primitiva, la dejamos para allá. Venimos con subclavia. ¿Cuáles eran las ramas de la subclavia? La vertebral, que aquí viene subiendo, que se van a unir con la otra vertebral. Me da la basilar me da las cerebrales posteriores. ¿Sí o no? ¿Están acordando, verdad? Cerebrales posteriores que me dan las comunicantes posteriores. Seguimos. Tronco tiro cervical. ¿Cómo sé que este es el tronco tiro cervical? Porque aquí me da la tiroidea superior. Tiroidea inferior. Y me da las otras que son cervical transversa y supraescapular. Esta que viene para abajo evidentemente es la mamaria interna. El otro tronco que es el costo cervical, que me da la intercostal suprema y la cervical ascendente. Seguimos aquí subiendo, ¿verdad? Carótida primitiva, entonces me da la carótida interna y carótida externa. La carótida externa, vamos a tratar de recordar todas las ramas. ¿Se acuerdan que eran 3 anteriores? Que eran de abajo para arriba, eran la tiroidea superior, ¿verdad? Que puede ser esta, lingual y facial. Y hacia atrás teníamos, de atrás hacia adelante, teníamos occipital, auricular posterior y faringea ascendente. Luego, ¿verdad? Llegábamos a las ramas terminales. Aquí están las ramas terminales. Lo que pasa es que aquí no podría identificar cuál es cuál, pero no las aprendimos. Bueno, que prácticamente aquí están hacia adelante estas 3 y hacia atrás estas 3 que están por aquí. Bueno, entonces las ramas terminales son temporal superficial, que es la que se palparon el pulso, y la maxilar interna. De la maxilar interna salen 15. Si se la aprendieron, son unos campeones. Ajá. Luego, seguimos ahora carótida interna. La carótida interna sube, me da algunas ramitas, pasa por el conducto carotidio, ¿verdad? Llega y me da las ramas terminales, que son
la cerebral media, la cerebral anterior para formar el polígono de Wills, la comunicante posterior y esta que tiene que ser las coroideas o debe ser la oftálmica, que es rama, no es rama terminal sino colateral, que aquí se van a anastomosar con todas estas de la cara. Polígono de Wills, comunicante anterior, cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral posterior y esta cerebral media. ¿Vieron que no es tan complicado? Aquí se une las dos espinales, forman la espinal anterior para la médula espinal. No es tan complicado. Creo que creo a ver que más o menos les quede en la mente. Pero sí, ¿qué pasa? Ustedes seguro están estudiando todavía para el quiz de mañana. Sí, exacto, con la práctica. La práctica da todo. Y vuelvo y les repito, si ustedes no son egoístas y lo comparten con sus compañeros, si ustedes creen que se lo saben y lo comparten con sus compañeros, mire, van a salir ganando los dos. El otro porque lo explicaron y tú porque no se te va a olvidar. No sean egoístas. Compartan con conocimiento con los demás. Eso no les va a quitar puesto en el trabajo ni nada por el estilo como la gente piensa. Entonces, practicando y practicando, ustedes se van a ayudar bastante. Y bueno, esto es en el cubo azul, cuando se podía. Estos son los primeros estudiantes que yo les di Morfo 3 en el 2013. De hecho, ese día fuimos a coro. El doctor Torres me había invitado a una clase de cardio, de que le diera electrocardiograma a sus estudiantes cuando no se había jubilado, y le di las clases y después me los llevé a todos. Me llevé a mis estudiantes de Punto Fijo para allá para coro. Nos tomamos fotos en el cubo azul, fuimos a comer y todo. Ahorita, bueno, imagínense. Ahorita tengo tiempo, por cierto, que el doctor Torres no lo visito y le debo esa visita. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?